on they ass, bitch, I'm on the rail. I rap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, I hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Niggas facade, get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. Bienvenidos amigos, nos encontramos en un nuevo episodio de La Nación de la Pintura, específicamente el episodio número 10. En esta ocasión tengo el agrado de presentar a una fotógrafa, artista audiovisual y actualmente estudiante de la Escuela Nacional de Artes, de Bellas Artes Carlos Bacaflor. Con ustedes, Connie Lazarte Hinojosa. ¡Aplausos! Muy bien. Cuéntanos, Connie, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Entonces, de una vez, arrancamos con la entrevista. Nombre completo, edad y procedencia. Ya, mi nombre completo, ¿cómo me gusta que me llamen? Mi nombre completo. Completo, tu nombre. Connie Marcela Lazarte Hinojosa, tengo 25 años y soy de Arequipa. Ok. Ahora, si bien mencionas cómo te gusta que te llamen, ¿tienes un alias quizás? No, solo Connie. Es mi nombre. Ya. Connie Lazarte Hinojosa es mi nombre artístico, ¿no? Ya. Pero Connie, Connie, sí. Ya, perfecto. Primera etapa, infancia. ¿Cómo eras de niña, Connie? Cuéntanos. Bueno, yo de niña era una niña súper tranquila, era muy obediente. Ya. Es que como soy una persona con tartamudez, antes de pequeña siempre como que obedecía y quería pertenecer a algo, ¿no? Entonces, eso hacía que como yo como persona, mi verdadero ser, como yo era realmente, como que lo opacaba por encajar con los demás, ¿no? Entonces, bastante era así, ¿no? Entonces, pero lo que yo hacía es que a mí me encantaba escribir y me encanta escribir, es algo que bastante hice, ¿no? Entonces, me encanta escribir. Siempre he sido una niña muy alegre, pero como ocultando algo siempre, ¿no? Entonces, así era. Pero sí. Tratabas entonces, podemos decir, de camuflarte entre la multitud. Sí, es que a veces me decían cosas y yo como quería pertenecer a un grupo y a veces las cosas que no me gustaban, yo quería hacer, ¿no? Animar y solo para pertenecer cambiaba mi forma de ser, ¿no? Entonces como que eso me afectó mucho en la adolescencia, en la adultez, porque nunca pude enfrentar esas cosas, ¿no? ¿Y por qué crees que te sucedía esto que comentas? Bueno, la tartamudez en realidad no es algo que uno lo controla, es algo genético, es algo del cerebro. Pero todo se debía a eso, al... Es que más que todo sí, porque cuando uno es pequeño absorbe todo eso, ¿no? O sea, uno no es consciente de eso. Yo de niña, o sea, ahora sí, ¿no? Soy consciente que ellas eran niñas que tenían dudas y yo era muy madura y... Ahora, ¿algún momento quizás que viviste durante tu infancia con respecto a lo que ya nos estás mencionando? O sea, que me hayan marcado. Claro, que te haya marcado, ¿qué recuerdas? O sea, yo iba bastante al psicólogo del colegio, o sea, como en todo el colegio, y salía, y entonces todas mis compañeras se ponían alrededor de mí, y me obligaban a decir palabras, y yo, pues, me quedaban, entonces era como que es, ¿no? Por eso, o sea, la escritura a mí me encanta escribir, porque como no me podía comunicar con las palabras que yo quería, lo hacía mediante escritura. Y algo fue que surgió también con las fotografías, como que tampoco necesito explicarlo, solo se ve, ¿no? Es algo inconsciente en realidad, recién me di cuenta como analizándome, no para sanar eso. Ya, bien. Ahora, este círculo que comentas que te rodeaban tus amigas, lo comenta, o sea, ¿es algo que recuerdas positivo o negativo? Sí. Bueno, ahora como he ido a terapia, lo vi, un montón de especialistas, es como un recuerdo, ¿no? Pero cuando me dolía en ese momento, pues era demasiado, era para una niña. O sea, cualquier cosa que le pase a ella, lo está, como que lo observa, es una esponja, ¿no? Entonces no se da cuenta, ¿no? Muchas veces, a veces cuando somos adultos, no nos damos cuenta que somos adultos disfuncionales, ¿no? Porque vivimos con esas cosas, con los traumas, ¿no? Entonces, por eso puedes ver a diferentes adultos que es diferente cómo se relacionan con las personas, ¿no? Entonces, estas heridas, estas huellas que nos dejan, nos marcan, ¿no? Y hace también que a veces uno deje de estudiar. Ahora tengo amigos con tartamudez con esto en internet, que muchos no estudiaron porque tenían miedo de levantar la mano y decir presente. O sea, es algo que me aterraba. Yo decía, no, aquí estoy yo, aquí, o sea, o me sentaba delante y decía, ¿dónde estoy miso? Me ayudaba. Entonces era Ok. muy vital. Pero es esto que mencionas con el tema o el ejemplo del presente, ¿es por el hecho de la tartamudez? Sí, no podía decir presente. Y me costaba, lloraba, o sea, literalmente. Es interesante, digo, ¿por qué? Porque a mí también me pasaba eso, pero yo no tenía eso, o sea, es raro, te lo menciono por eso, ¿no? Porque también me sentaba, como mencionas, adelante, por el hecho de que... Pero eso que está en caco. Sí, es como que es not mine. Entonces, eso es lo que me ha dejado huella y que por eso yo, o sea, quería pertenecer a algo, quería sentirme, y no conocía a nadie que tartamudeaba y me costaba bastante.
Pero, pero ya después pues aprendí, fui a terapia, me conocí a mí misma, ¿no? Lo que me permitió ver y me dar cuenta porque antes era muy obediente. O sea, me decía alguien, un amigo, una amiga, mis padres, y yo nunca cuestionaba nada. Porque era muy obediente, solo quería ser parte de quería que me quiera, que más que todo es. Quizás también buscabas protección, quizás, en algún grupo. O específicamente no. No, solo buscaba pertenecer a algo, o sea, estar ahí. Ya. Como que, sí, o sea, ¿Y has conocido quizás personas que tengan, bueno, también tartamudez, pero que lo hayan afrontado de distinta manera cuando eran pequeños? bueno, O sea, como en el hecho de, discúlpame, no, en el hecho de, no necesito, digamos, pertenecer a un grupo, ¿no? O sea, es como que estoy bien solo, así, ¿no? no, nunca he tenido una fortuna de conocer a una persona que sea tan valiente y, o sea, hasta ahora, ¿no? O sea, en el grupo ahora que tengo, o sea, 25 años, recién he conocido a personas y siempre tratamos de buscar esta comunidad donde alguien te pueda comprender, ¿no? Te escuche, o sea, es que un padre puede tener un hijo con tartamudez, pero no lo va a entender porque no entiende y uno es fuerte, entonces es como difícil, ¿no? Sí, o sea, he visto un escritor ahora, recién, y que él habla sobre eso, y es interesante porque hay cantantes como Ed Sheeran, así se pronuncia bien, pero él habla sobre eso, que él no podía hablar y tartamudeaba, y la música se acerca a eso, literalmente. Su papá le compraba música, en ese tiempo sabían CDs, discos, y él aprendía así, entonces como que lo soltaba, le permitía que él sea él mismo, ¿no? Y que nadie lo juzgue, porque uno cuando tartamudea, uno cuando canta, uno no va a tartamudear, porque es algo sobre el cerebro, no que funciona. ¿En serio? Sí, es uno cuando habla, se supone que habla de esta forma, ¿no? O sea, hay conexiones que son las principales, pero uno cuando habla con una persona de un cerebro de tartamudo es como que por todo lado va. Entonces, más el estrés, más la ansiedad, es como que te genera más, ¿no? O sea, ya de por sí te pones nervioso, pero es como que es un montón de factores en realidad que hay que ver. Y esto que mencionas es interesante. Cuando cantas, o sea, no te pasa esto. No, ahora cantando también de niña. Sí. Adolescente, sí, me gustaba. ¿Cómo es que les cantaba Franco? Es increíble, la verdad. Yo desconocía todo esto. La verdad era más... Bueno, soy ignorante en estos temas. También yo tampoco sabía. Bueno, tiene que aprender. Claro, no, más bien gracias. Ahora, quizás llevaste cursos que te ayuden de niña con... Esto para empezar, ¿esto es un problema? Claro, se dice acerca de la tartamudez? ¿Cómo se llama? Una condición. Ah, es una condición. Sí, es una condición inherente que está dentro de nosotros, que no lo podemos cambiar, que se puede reducir con la terapia. Cuando uno es pequeño puede hacer terapia y reducir esto. Yo hice terapia de logopeda, que se especializa en la verdad, que fui por psicólogos y ellos no son especialistas en esto. Entonces, con ella, en realidad ella me enseñó los ejercicios, qué cosas hacer y también generaba confianza conmigo misma, ¿no? Entonces, hasta hace como 7 años no había eso en la logopeda. O sea, y eso es algo muy importante, ¿no? O sea, hay niños que también tienen labio, pero necesitan hacer también terapia. O sea, es un montón de cosas que la gente no sabe, ¿no? Entonces, pues, Claro. Pero sí hiciste estos cursos. sí, pero a los 18. Fui a muchos psicólogos, pero no me ayudaban. Me decía, está en ti, tú puedes relajarte, pero no me enseñaban cuáles eran las herramientas que necesitaban. Porque cada persona necesita diferentes herramientas para poder desarrollarse, ¿no? Sí. Y en el tema de... o sea, ¿y por qué recién a los 18? Porque salí del colegio. O sea, en el colegio tenía un profesor que así me hacía bullying a mí sobre mi tartamudez. Y ya ni siquiera me acordé que recién me encontré con una amiga hace como un año y me comentó y dije, sí, pero es que he bloqueado todo ese recuerdo, ese dolor, pero porque eso es lo que hacemos como humanos, ¿no? Entonces, cuando estás en el colegio, cuando era niña, yo tartamudeaba como las demás niñas que aprendían a leer, era torpe en las palabras y uno piensa, ¿no? Pero hasta que llegas a un punto donde eres diferente y el único refugio donde sentía siempre que podía estar yo era con mi familia, ¿no? O sea, mi hermana, mi papá, mi mamá y mi hermanito que ya después nació. Pero entonces por eso soy muy familiar en realidad. Entonces, es eso, ¿no? Está bien. Ahora, ¿crees que los momentos que viviste durante tu infancia definió lo que eres ahora? Sí. Es que el hecho de mi tartamudez es que yo siempre era consciente que no me quería. Yo tenía la autoestima baja. Y decía, mamá, no tengo autoestima, no tienes autoestima, pero yo era muy consciente. Entonces, no tener autoestima, no creerte, te lleva a lugares oscuros. Tuve una relación tóxica, acepté amistades, decía cosas que no me gustaban. Entonces, uno se expone a eso.
Y eso ha desencadenado muchas cosas en mi vida, que yo no era consciente, que yo lo hacía porque sí, o pensaba que era, tenía que hacerlo. No, claro, pues, Listo. Ok. Ahora, en la presentación nos comentabas que bueno, que eres fotógrafo, ¿no? Periodista audiovisual. Si no hubieses sido fotógrafa, ¿qué hubieses sido de Connie, la actriz? A mí me encanta el de Derecho. Entré a Ciencias Políticas. En realidad, mientras estaba estudiando diseño gráfico, me preparé para estudiar y entré. Y en realidad yo quería estudiar Derecho porque quería defender a la gente. La gente que nadie la oye. O sea, todo está relacionado. Claro. Entonces, entré y la verdad, o sea, me hubiera encantado. Y también mi familia me hubiera apoyado porque en realidad cuando no tenemos muchos recursos, siempre es como que mi familia me apoya, lo da todo, ¿no? Pero yo ya no lo sentía que era parte mío, ¿no? O sea, cuando estudié, no. Pero creo que si hubiera estudiado Derecho, porque, o sea, mi mente es ser presidente. Pero ya lo voy a hablar audiovisual. Yo era incampaña. Bien, no, perfecto. Eso se respeta totalmente. Bien. Connie, ya hemos hablado acerca de tu infancia, ahora pasamos a la segunda etapa. Formación. ¿Listo? ¿Cómo así? Si bien nos comentas que, bueno, estudiaste ciencias políticas un tiempo, ¿o no? No, o sea, entré, pero no estudié. Ah, ok. O sea, me preparé bastante porque, o sea, me gusta eso de defender a las personas, estudié diseño gráfico y fotografía también. Ya. Ahora, entonces, bueno, si bien te preparaste para estudiar ciencias políticas, ¿correcto? ¿Cómo así llegas a la fotografía? Ya, es que a mí me encanta escribir. Entonces, mis dos metas eran ser escritora y ser abogada. Trabajar en ciencias, en ciencias políticas. Entonces, mientras me preparaba, dije, yo quiero hacer el diseño de mi editorial. Voy a estudiar diseño gráfico. Y me metí. Me enamoré de la carrera porque llevamos tipografía, audiovisual, o sea, marketing, un poco de todo. O sea, aprendí bastante. Y dije, se me presentó la oportunidad. Y dije, no, ya no quiero, lo dejé. Y entonces me encantó, cosas que, o sea, era como que el mundo artístico estaba ahí, pero también lo hacías como de una forma funcional. Había un montón de cosas. Entonces estudié fotografía porque dije, quiero hacer mis portadas. No tenía aún el valor como de estudiar literatura, tenía mucho miedo, porque es como que aún me faltaba encontrarme en mí, ¿no? Claro. Es por eso que en mis fotografías es como, me gusta eso, ¿no? Que puedo contar una historia. O sea, aún así, que no lo haya querido, cada cosa que hacía siempre me mostraba eso, ¿no? Una historia personal, algo muy personal. Por eso mi fotografía es así, ¿no? Es una fotografía con una secuencia, ¿no? Por eso hay como una familia de series que cuentan una historia. Muy introspectiva, diríamos. Ok. Ahora, coméntanos, ¿cuál fue la reacción de tus padres al decirles, no, ya no quiero estudiar ciencias políticas y ahora quiero estudiar fotografía? Mi mamá como que no quería. Me decía, pero ya has entrado con y ya está. Ahora me dice, con él puedes volver y puedes estudiar. Le dije, no, mamá, pero ella siempre me apoya. Y mi papá, sí, él de frente fue un 100% sí. Él todo lo que hacía me apoyaba siempre. Entonces, es algo por lo que he estado ahí, ¿no? A mi papá le encanta escribir. O sea, es algo que él me influencia. Él de niña me contaba con mi hermana, nos contaba historias, él actuaba en nosotros. Mi mamá, a ella le encantaba dibujar, pintar, y entonces es algo que hemos aprendido, ¿no? A mí me gusta por eso mucha escritura y a mi hermana le gusta el dibujo. O sea, fue como que nos iniciaron ahí, inconscientemente, ¿no? Como... Esto es bastante interesante porque tu papá estuvo en tu exposición, ¿verdad? Sí. Y hubo una foto de entre tu ¿Verdad? Sí. Bueno, y la se mostró, Sí. ¿correcto? Sí, tuve el agrado de conversar con tu papá. Muy buena persona, es muy agradable, de verdad. ¿Cómo se llama? Marco. Marco, un saludo para el señor Marco, ahí entrevistando a toda la familia de las artes. Quizás algún día lo tengamos el señor Marco para que comente cómo fueron los inicios de todos sus hijos, ¿no? Acá en los temas del arte. Perfecto. Ahora, si bien que nos comentabas en la primera etapa que durante tu infancia tratabas de encajar en un círculo, ¿cómo era Connie en el momento que estudió en el instituto y cómo es actualmente, ¿no? Estudiando en la Escuela Nacional de Bellas Artes? Bueno, cuando estaba estudiando en el instituto también era difícil porque aún recién estaba empezando a recibir terapia y aún no aceptaba esto, seguía pensando en lo que me decían, que evitar tartamudez, yo era nerviosa, yo estaba tímida, yo era asustada, y no era eso, era como que
esta tartamudez había adquirido una personalidad y esa personalidad me la habían dado a mí. Entonces yo estaba como buscándome. Y posiblemente en mi fotografía hablé sobre eso, ¿no? Mi primer proyecto fotográfico fue Molly, hija de su vida. Molly, que es Collins. O sea, es que como Molly nace de mí, yo jugué bastante con el juego de palabras porque lo que quería mostrar como es que ella abrazaba sus inseguridades, sus miedos, ir al cementerio, podía ser ella misma en la noche. Entonces, como que Molly pudo agarrar esas cosas que la sociedad miraría que no es algo corriente o es algo extraño, ¿no? Entonces lo tomó. Entonces, como que a través de Molly pude estar sanando. O sea, lleva terapia, pero también la fotografía me permitió, o sea, inconscientemente, pero estaba sanando, ¿no? Ok. ¿Y ahora cómo andas actualmente estudiando en la Escuela Nacional de Bellas Artes? Yo cuando estaba en el colegio era muy tímida, no decía mi opinión, pero ahora, o sea, que ya mi tartamudez acepto, pido terapia, que trabajar en mi amor propio, o sea, levanto la mano, ya tengo la tarea, o sea, me encanta hablar, o sea, antes era muy sumisa, pero ahora amo hablar, ¿no? Es que también, algo más que voy a mencionar es que otro de mis proyectos, porque fue el artístico, pero el primer proyecto a comentar fue sobre una persona invidente, que era un tío. Yo recién me enteré que era mi tío, pero cuando estuve buscando, el tiempo y me dijo, es nuestro familiar. Entonces, él era una persona invidente que se llama Walter, que ella falleció hace poco. Y él mostraba como que soy una persona que no puede ver, ¿no? O sea, tener esa discapacidad auditiva, él no lo llevaba como esa pena, ¿no? Él lo llevaba como valentía, él se movía, ayudaba a la gente, hacía un montón de cosas. Y inconscientemente me enseñó eso, ¿no? Que uno no tiene que sentir eso, pena, ¿no? O sea, yo sentía pena, o sea, daba vergüenza, la verdad. Entonces él me enseñó todo eso inconscientemente, entonces es como una huella que deja de mí, ¿no? Que muchas veces vemos personas que les faltan algo, pero ellos hacen mucho más, ¿no? Entonces es bueno aprender de ellos. Claro, totalmente. ¿Consideras, ahora que bien tocamos el tema de tu tío, consideras que para lidiar con estas condiciones que muchas veces nacemos o por causas del destino tenemos, tiene que ver mucho nuestra personalidad? Creo que sí. Lo que él me contaba es que cuando él nació viendo, pero después fue como que quería la ceguera. Entonces, a él como le gustaba salir, es lo que él hacía. Su familia le gustaba dejarlo ir, ¿no? Porque le daba miedo de saber que le pasaba algo, ¿no? Entonces él tenía eso de niño, siempre hinchado por él. Entonces es algo que tú vas y lo tienes, ¿no? Entonces yo, como no había trabajado mucho en eso, dejaba ir. Pero como que fui conociendo personas, logopedas, muchos videos en YouTube, porque también la pandemia me tocó y ahí pude ver, o sea, tuve un poco más y pude como que sanar. Entonces algunas veces la personalidad tiene mucho que ver, ¿no? Porque dónde vamos, ¿no? Si tenemos un grupo adecuado de personas y si nosotros les comunicamos también lo que nos pasa, podemos ayudarlos, ¿no? Generar algo así, es lo que input. Bien, muy bien, Connie. Ahora, nos comentas que estás estudiando en Bacaflor. Y ahora, antes mencionaste que durante tu primaria y secundaria tenías una profesora que te hacía bullying. ¿Cómo son los profesores actualmente contigo en Bacaflor? Es que ahora yo también lo que hago es cuando me presenté en la virtualidad, primero fue como, bueno, profesora, soy Connie Lazarte y una cosa, y soy una persona con tartamudez, decirlo de frente, porque yo trataba de disimular eso. Entonces, pero antes trataba de disimular, o sea, me cambiaba de nombre, decía Marcela, o sea, o decía, ¿qué está mi nombre? Entonces, o estoy bueno, yo Connie. Entonces, como que trataba de imitar. Entonces, es como que yo también ya había trabajado en mí. Entonces, cuando alguien hacía un comentario, es como que ya no me afecta. Porque yo lo pongo en su lugar, le digo, no, es que no es así, tienes que saber lo que es. Porque una compañera dijo, no, es que la tarde no es así. Yo dije, no, esto es incorrecto. Y hay que enseñar muy también. Claro. Y los profesores eran muy abiertos, me daban el tiempo, el espacio. Es muy bueno, ¿no? Conocer a personas, a profesores que te ayuden también, ¿no? Porque a veces también eso. Mi profesora me enseñaba inglés y yo tenía terror al inglés. O sea, me llamaban pues a mi instituto y cuando yo tenía que leer inglés lloraba. O sea, literal, lloraba así. Ni podía decir una palabra, o sea, me costaba. O sea, por suerte tenía a mi hermana, como siempre hemos sido seguidas, me apoyaba bastante. O sea, con ella contaba, cuando no podía hacer grupo o no podía hablar, y como que me ayudaba bastante. Sí, justamente eso nos comentó Nicole en esa entrevista, que era así. Que sí, ella me Una necesitaba. junta siempre. Ella de alguna forma me necesitaba, pero yo también la necesitaba a ella, ¿no? Entonces, no nos decíamos, es como, recién hablamos de esto, es como que yo también te necesitaba, yo le dije, ¿ni por qué? Pero yo no sabía, ella pensaba que ella se me necesitaba, pero a mí se me fue más fácil hacer amigos o amigas porque quería encajar, pero no pertenecía, no era yo. Yo podía ser yo con mi familia y con mi hermana. Ya. Interesante. Ahora,
Eh, Nuevamente lo vuelvo a decir, pero si bien, digamos, te pasa, ¿no? Bueno, a lo largo de tu formación, tanto en primaria, secundaria, institutos y ahora actualmente en la Escuela de Bellas Artes, decías, ¿no? No, o sea, lea mi nombre, te lo anotabas. Eso también nos pasaba a muchos. O sea, yo me acuerdo que, como ya lo mencioné, sí me sentaba adelante, no tenía temor de levantar la mano en clase. Y no era yo el único tampoco, ¿no? En mi salón también había bastantes compañeros, compañeras de la misma manera, ¿no? Y sin tener esta condición, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué crees? Yo creo que nos enseñan a aprender con el sí, miedo, ¿no? Algunos jóvenes, cuando son niñas, ¿sí? Niñas los enseñan con el miedo, a aprender a multiplicar, después les gritaban o a leer tal vez, ¿no? Entonces es lo que sucede, pero cuando no nos permiten esta libertad, es como que si quieres tener una nota, tienes que levantar la mano. Entonces, a veces uno decía ideas que no tenían sentido de niño. Una vez yo dije una respuesta correcta y todos se rieron de mí, pero al final era correcta y yo tenía miedo de levantar la mano. Eso también está sanando. Entonces, cuando uno es pequeño y juzga tu forma de pensar, ser diferente con tus experiencias, tenemos miedo de hablar. Porque yo también decía, ay, pero no puedo porque mis amigas que pueden hablar, pueden decir lo que piensan, no levantan la mano. Y yo decía, pero ¿por qué? Pucha, si yo le haría, no haría. Me levanto la mano y que cada palabra, dije, mejor para bajar. Entonces era como, que es, o sea, que tiene que ver todo, ¿no? Hay que ver la educación, cómo está familia. Entonces es un mundo en realidad, ¿no? Cada persona es un mundo. Y también la educación. Es que la etapa más importante siempre va a ser la infancia, la niñez. Eso va a marcar todo en general. Sí, totalmente cierto, Juan. Ahora, entramos a la tercera etapa. Hablemos un poco acerca de tu trayectoria. ¿Listo? Eh, Mencióname 3 momentos que consideres importantes en lo que vas aprendiendo, ¿no? Acerca del arte, de la fotografía y los audiovisuales. Bueno, creo que mi primer momento importante es que acá en Arequipa hay se llama la corriente no ficción. Entonces, corriente no ficción ofrece por una semana enseñar sobre el cine experimental, ¿no? Aprendes, conoces a gente y conoces a todo tipo de gente, no solo a la gente que está interesada por el arte, por el cine, sino a la gente que le gusta, como gente que que estudia administración, ingeniería, ¿no? Entonces puedes ver este entorno. Entonces, como había salido de la pandemia y el año pasado estaba yendo a estos talleres, conocer a esa gente me permitió ser yo. O sea, tenía mucho miedo también, porque como yo también, Discúlpame, pero este momento, ¿en qué año fue? el año pasado, El año pasado. sí, que como salió de la pandemia y yo tenía depresión, entonces fue como mi primer contacto de salir al exterior. No había salido de casa, estaba muy vestida. Ya. Entonces, conocí a gente muy chévere que me dejaba, me escuchaba, me miraba, entonces como que era otro tipo de persona. Entonces me gustaba mucho eso, ¿no? Entonces yo agradezco a Edward y a Vicky por dejarme haber ido al corriente, porque yo hice 4 estancias y yo fui a las 3 estancias, ¿no? Entonces, ellos me ayudaron a sanar, o sea, bastante. Yo ahora tengo amigas, amigos ahí, o sea, que fueron a mi muestra y fue como, o sea, fue muy hermoso ese experiencia. Sí, esa yo le pondría como primero, ¿no? Porque me permitió conectarme conmigo otra vez, ¿no? Bien, bien. Ahora, como momento 2. ¿Cuál sería? Mi momento 2, en el lado artístico, ¿no? Claro, un lado artístico. En el lado artístico, creo que fue, bueno, ahora mi individual, ¿no? Porque, o sea, es como que me estoy mostrando al mundo cómo soy, ¿no? Mostrar estos defectos, mostrar estas jarezas, porque, o sea, yo digo defectos porque muchas personas consideran, pues, eso de ser diferente algo extraño, ¿no? Hablar abiertamente sobre la depresión, sobre la tartamudez, Claro. sobre, o sea, hablar sobre estas o sea, yo me en fotografía es como que hablo de mí, pero en una metáfora. Cuando ves a Mori, pues no ves nada de eso, pero hay una premisa escondida, una premisa personal, ¿no? Bajo ese todo tipo de trabajo, es algo que es como la muerte, el duelo de la muerte, hay un montón de cosas, entonces, que hago eso de mi trabajo, ¿no? En mis proyectos. Ok. Es lindo. Ahora, como tercer momento, ¿cuál sería? Como tercer momento, creo que fue con una persona, estuve visitando mi individual en la semana y una señora se acercó a mí y me dijo que yo había pasado por cosas y que mi trabajo le permitió, ¿no? O sea, conectarse con ella y eso fue raro, como dije, es que se extrañan porque, o sea, no esperaba esta reacción, ¿no? Y ella usó la frase de avanzando en descuida para sanar y fue como interesante, dije, Claro, eso es... es como que me llegó ahí.
el punto del arte, ¿no? El hecho de transmitir. Sí, cuando lo hice no había pensado en eso, pensé en mostrar y ya, no importa lo que la gente le diga. Porque también cuando voy a la galería a visitar, dicen, ah, mira que ver el trabajo de esta chica, que, que es muy que luce la sangre, que es bien demonio. Y yo como, ah, nadie de mi texto que está ahí, que es, o sea, que tiene una profundidad, claro, hay un texto. Hay un contexto. Claro, o sea, Claro. ahí está ahí en la pared del fondo, un texto que apoya, que inicia la idea, porque no es sincero, sino es también ver cuál era la intención del artista, ¿no? Claro. Entonces, pues, Bien, Connie. Ahora, ¿qué otras cosas te hubiese gustado realizar o hacer durante tu formación, ¿no? creo que durante mi formación, cuando estudié fotografía, me hubiera gustado comentar lo que sentía acerca de cuando me daban o sea, cuando opinaban sobre mis fotografías, decían algo, entonces yo me quedaba callada y eso bien. Entonces me hubiera gustado decir lo que sentía, ser más valiente, ¿no? Lo que yo siempre digo es que hago las cosas con miedo. Hago todo con miedo en realidad. Y es como que ese miedo me dice que es algo importante para mí. Solo que tengo miedo de cómo va a pasar, ¿no? Entonces es como, ahorita estoy diciendo esto con miedo, pero lo hago, ¿no? Hablar, siempre tengo miedo, pero eso es que lo hago. Entonces me hubiera gustado levantar más la mano, siempre comentar lo que digo, comentar lo que pienso, eso no es muy importante para mí. Bien. Ahora, Connie, o sea, la duda que nace en mí es, si bien tu familia te ha apoyado, ¿por qué, o sea, ese miedo? O sea, disculpa que te lo pregunte también. ¿Se puede? No, sí, claro. Ya. ¿Por qué ese miedo? Ajá, es que, como te dije, cuando cuando Nicole y yo éramos pequeñas, nuestra familia carecíamos de cosas. Entonces yo no quería darle esa preocupación a mis papás. Entonces yo decía, no, suficiente con esto, suficiente con esto azul. Y entonces a veces íbamos como al hospital, había como en casas chequeos de otras cosas en los microbios y no sigas gastando. Entonces yo no tuve el valor, ellos sabían, ellos tenían miedo de decirme algo que yo me sienta mal también. Y yo disfruté, papás, ¿por qué me dijeron? Es que tienes miedo a que me sienta mal. Entonces es como que yo también tenía miedo de eso, sentir mal. Si soy imperfecta, o sea, entonces por eso yo tenía miedo. Menos frío, pero también yo tenía que atreverme a asumirlo, decirlo y saber que es algo bien. Por eso me ha costado mucho, ¿no? Yes. Bien. Ahora, Connie, un mensaje a las personas que nos ven. Algo que quizás quieras decirles acerca, bueno, hasta el momento, ¿no? Bueno, les diría que sean que sean fiel, ¿no? A lo que uno es como persona, ¿no? Que si van a hacer algo, háganlo con miedo, ¿no? Que en realidad se pierde mucho por miedo, porque uno cuando fracasa aprende en realidad, pero cuando dejamos que el miedo esté guiando nuestra vida, no vamos a estar haciendo algo, ¿no? Entonces es importante hacer las cosas, ¿no? Vamos a tener miedo siempre, pero se aprende en realidad. Estar saliendo de esta zona de confort que tenemos para aprender. Y tal vez aprendemos nuevas cosas que no nos guste y ahí encontramos algo que sí, que nos cambien. Muy bien, Connie, ese fue el mensaje. Aplauso por eso. Muy bien, Connie. Ahora pasamos a la cuarta etapa. Hablemos un poco acerca de tu obra. ¿Por qué elegiste la fotografía? Ya, bueno, escogí la fotografía porque a mí me encanta escribir desde que tengo 5 años, 6 años, ¿no? Entonces, en escritura escribía mi vida, mis experiencias, historias, ¿no? Entonces, algo que fue muy inconsciente fue que también con la fotografía lo hacía, ¿no? Como había comentado, la forma de conectarme con el mundo era la escritura. Y también la forma de conectarme con el mundo es la fotografía, porque yo tenía miedo de no saber cómo explicarlo. Entonces la fotografía solo lo muestras y sentirme, ¿no? Por eso escogí la fotografía, ¿no? Aparte que también he visto un montón de películas de niños, o sea, hice con muchas audiovisuales, un montón, entonces no te siento algo inherente que me mancha. Ya. Ahora, lo que mencionas acerca de que elegiste la fotografía porque no tenías precisamente que hablar. ¿Qué otra, si hubieses discúlpame, vencido ese miedo, qué te hubiese gustado realizar? O sea, estudiar. Pero Si no hubieses tenido esta condición, ¿no? Y por ende desarrollado ese miedo. me hubiera gustado hacer mis cursos, tal vez, o sea, me encantaba hablar, pero no hablaba. Pero entonces me hubiera encantado hacer los cursos, representar en la clase, ir a concursos, o sea, a mí me encantaba eso, pero no podía, entonces me han limitado, ¿no? Entonces, tal vez hubiera relacionado igual al final, ¿no? Tal vez con el arte, pero me hubiera gustado eso, ¿no? O sea,
Por eso yo venía pensaba como, yo ser presidenta, pero no sabía, ¿no? Entonces, pero es como que algo que yo dije, sí, también quería ser en nada artístico, no sabía cómo, pero al final fue como que estuvo ahí, ¿no? Entonces, todos mis hobbies luñas se convirtieron en lo que ahora estoy haciendo, fotografía, en audiovisual, pues como que está ahí. Bien, bien, Connie. Ahora, ¿te hubiese gustado, bueno, mencionas que desde muy pequeña escribías? ¿Tienes poemas escritos o exactamente qué te gustaba escribir? En realidad, escribía historias mías, ¿no? O sea, como que no tenía nada que ver conmigo a veces, pero también escribía experiencias, o sea, mis historias decían bajo mi experiencia personal, entonces se escondía algo ahí. Entonces, ahí tengo poemas sobre mi tartamudez, sobre lo que no me gustaba. Entonces, en realidad hay un montón de cosas que explicar, no sé explicar. Bien, bien. Ahora, ¿cuál es tu temática a la hora de realizar la fotografía? Mi temática es visualmente es una temática fantástica, oscura, ¿no? Lo que trato de retratar es que mi fotografía se parezca a la vida real, ¿no? La vida real son ¿Sombría? sombría. Ya. Entonces, yo cuando pienso en mis fotografías, pienso en eso, ¿no? Y yo digo, ¿por qué es sombrío, no? Porque nosotros, como humanos, vivimos con nuestros demonios a todos lados nos persiguen, ¿no? Esas cosas que no decimos, que nos nos persiguen. Entonces, sentía que de alguna forma eso enseñé en mis fotografías, ¿no? Entonces, también mi fotografía es una narrativa, porque son una secuencia de mi historia, ¿no? Pero te gustan escribir. Y también es fotografía artística porque es bajo mi sentimiento lo que siento, ¿no? Y fotografía de autor porque nace bajo algo personal, ¿no? Bajo una premisa. Entonces, eso sería... Ya. Ahora bien, ya que mencionas el tema de la temática, tu mensaje en la fotografía, mencionabas anteriormente que era algo introspectivo, una narrativa a lo largo de distintos sucesos que te acontecieron, ¿no? Exactamente, ¿cuál es ese mensaje? O sea, ¿podríamos decir que con cada serie varía tu mensaje de acuerdo a tus momentos vividos o específicamente todas tus series engloban a un solo mensaje? Creo que todas mis series en realidad engloban un solo mensaje, porque lo que yo invito a la gente es que se esté adentrando a esa oscuridad, a esas tinieblas que tenemos, y afrontarlo y estar sangrando con ese dolor. Es que cuando era pequeña a veces me decían, no, olvídalo, súbralo, ya vas a irte a olvidar, pero no, me perseguía siempre eso. Entonces yo sentía, ahora siento que si me enfrento, si acepto esto, puedo sanarlo, tengo que reconocer eso y empezar a sanar, buscar lugar. Ya, bien. Ahora, al momento, ¿cuándo te sientes más cómoda? ¿Al momento de tomar la fotografía o al momento de la edición? Como se dice, se diría, ¿no? En la postproducción de tu obra. ¿Cuál es la etapa que más disfrutas? Es porque más disfruto de escribir. Antes de mi fotografía, escribo. Pero, o sea, Sí, güey. ya, entonces, pongámoslo en orden. La narrativa, o sea, la escritura va antes de la fotografía. Sí, escritura. O sea, mi fotografía, antes de yo tomarla, siempre escribo. Una premisa, luego me pongo a investigar lugares, comprar ropa. Entonces, Comprar ropa, wow. aquí. O sea, es muy buena. Entonces, o sea, hay otras cosas muy buenas, baratas y, o sea, genial. Ahí compró toda mi organización se vestía con ropa. No, eso es cierto, en la cachina hay joyitas. Sí. La gente piensa que no, ¿verdad? Pero hay joyas, cositas buenas. Buenas, ya a buen precio. Sí, entonces también en ese tema es también cuando estoy viendo cómo quiero que quede la foto, ¿no? Porque o sea, antes de ver, o sea, digo, quiero que la edición sea como que tenga un poco de colores cálidos, fríos, que los va a ver. Entonces es como que antes de todo eso requiero de la idea, pensar lo que voy a necesitar, investigar el lugar, ir con mi cámara y ver a partir del encuadre, que cada no. Entonces voy con un pequeño maniquí así, no chiquito, no, eso es como un peluche, pero es chiquito, no, o sea, no es un maniquí de figura humana. O sea, no puedo ir, entonces voy viendo el lugar, entonces, para que después ya cuando traiga a mis modelos, que son mis hermanos, o sea, en realidad no, porque es como el tiempo y eso. Entonces, esa es la etapa que más estoy digitando, ¿no? Ok. Investigar, ver, escribir. Entonces, podríamos decir que son 3 etapas. A ver, corrígeme, yo te las voy a mencionar. Iniciamos con la escritura, luego la fotografía y posteriormente la postproducción o la edición. ¿Esas serían las 3 etapas o hay algo más? No, creo que dentro de la estructura está la investigación que hago, ¿no? Como ver, entonces yo lo considero así, ¿no? Ah, ok.
Muy bien, Connie. Ahora, ¿en qué momentos desarrollas tu fotografía? ¿No? Obviamente partiendo de la narrativa, de la idea, ¿no? Preconcebida. ¿En cualquier momento o necesitas como que ese clic, ¿no? En el sentido de inspiración, digámoslo así. La verdad es que yo antes pensaba mucho que la inspiración llegaba. O sea, yo decía, a veces tenía buenas ideas, pero lo que decía, no, es que me falta cosas, necesito esto, lo otro, necesito escribir. Entonces, en realidad ya estaba en la idea y yo decía, me falta. Y cuando revisé dije, o sea, tengo buenas ideas. Entonces, es algo como que inconsciente, no es que hemos visto tantas películas que romantizan el hecho de que un artista viene iluminado, o sea, y viene la idea y ya pinta así, no, pero en realidad requiere de mucho, requiere también de no dormir, o sea, hay un montón de cosas muy bien. Entonces, yo sí lo considero, ¿no? Ya, muy bien, Connie. Ahora, ¿tienes algunas fotos que no han salido a la luz, pero no porque no haya habido espacio, sino porque no has querido mostrarlas? Todos, no, creo que por el momento no. No. No, sí, sí, te abre, no. Era, pues me dice, no, pero era, bueno, primero era de Villa Pérez, pero como que ya lo pasé, ¿no? Entonces, las fotos que no, es también bajo algo personal, ¿no? O sea, el motivo real por el cual mi depresión se puso así. O sea, uno no debe decirlo evidente porque estoy trabajando en eso, ¿no? Pero ahí tengo un proyecto audiovisual y fotográfico que lo tengo ahí. Escribo y dibujo. Dibujo bien feo. Bueno, no feo, pero, o sea, como crees, como tengo organizados en artistas, entonces yo siento que como hay una gran presión, ¿no? Entonces yo pues como mis dibujos ahí les gustan, ¿no? Pero yo siento que hay tal vez otro artista diría, no, que es muy infantil, pero me gusta en realidad, ¿no? Entonces mis dibujos también, o sea, como hago de visual a veces necesito un apoyo gráfico, ¿no? Entonces yo me apoyo ahí, entonces ahí tengo esas ideas, ¿no? O sea, soy carrera, a veces dibujo palos, bueno, a veces dibujo bien y a veces dibujo palos, ¿no? Y entonces ahí escribo, soy muy detallada, entonces ahí pues como algo muy personal que es como un poco más, que aún no me atrevo de ver, o sea... No sé si es el miedo a lo que dirán o el miedo a cómo me voy a sentir, tal vez expandido más como ahí está. Ya. Ahora, ¿tienes alguna fotografía que no hayas mostrado? O sea, en el sentido a nadie, ni a tus hermanos, ¿no? O sea, es como que esto es algo que no, para nadie, solo para mí. O no. Adiós. Creo que no, es que soy muy abierto con mis argumentos. Digo, miren, lo he hecho, o sea, Dios hasta, a veces cuando me preguntan algo y que digo cosas en Dios, se los digo, pues soy como que con ellos puedo ser yo, o sea, entonces muestro cómo soy, entonces bueno, hasta cuando estoy editando, digo, mira esto, entonces como que estoy ahí, estoy ahí como que enseñándote, porque como ese proceso que solo es tuyo, o sea, en el momento de editar, yo siento que es como que me gusta compartirlo, ¿no? Entonces siento que ellos me pueden decir, ¿no? O sea, lo que opinan es no sentido de mensaje, no lo que quiero llegar, ¿no? Entonces, como es algo, está en el computador, está editando, entonces, es un poco agotador también, ¿no? Ya, muy bien, Connie. Ahora, mm, ¿te arrepientes de haber estudiado fotografía? Solo que me hubiera gustado comentar mis ideas, decir más, ¿no? Es que siento que cuando yo aprendí fotografía, más que todo, en la mente era muy cerrado, ¿no? Porque mis fotografías eran como, y cuando termines, vas a hacer eso, vas a hacer qué. Y dije, sí, claro, ¿qué voy a hacer? Porque mis fotos del Molly tienen mucho ruido digital. O sea, es cuando tienes mucho verano. Es la textura. Exacto, texturas. Entonces a mí me gustó mucho esa novedad. Y yo tampoco tenía mucho, dije, no, es que eso respalda a mi idea. Y ya como se ve mi concepto. Entonces yo como decía, me hubiera gustado tal vez tener otros tipos de compañeros, ¿no? O sea, tal vez, o tal vez algunos tipos de profesores diferentes, ¿no? O sea, que tal vez apoyaran esto, ¿no? Pero había unos chéveres de cine, ¿no? Ok. Ah, bien. Ahora, ¿vendes tu trabajo? Sí. 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 Muy bien, muy bien. Coméntanos alguna experiencia. Cuando expuse un viaje caótico, se expuso en Sagrado en Houston. ¿Ya? Entonces, el día de la inauguración, fue como que un drop estaba ahí y vino una persona y le interesó mucho el drop y fue como que, o sea, todo lo que dijo me conmovió y sentí como que alguien había, lo que yo quería proyectar ese sentimiento, alguien lo había sentido, ¿no? Y lo quería comprar, es como, Y en ese momento, ¿cuál fue tu reacción? genial, pero yo no sabía cuánto está como 20 pero yo dije, sí, me encantaría, pero fue asombroso porque, o sea, una cosa es que viene a ver el after que, pero que lo quieran es como que sea tener eso, es algo me encanta de bien, y no me di cuenta, es como, wow,
Yo decía, solo voy a hacerlo y si él lo va a preferir, si no, no. Pero es como que ya vi que quiera comprar y que me interese. O sea, también emocionaste. me emociona bastante. También mis fotografías las imprimo en tamaño más pequeño, entonces también las veo así. O sea, no necesariamente en formato grande, ¿no? Porque algunos quieren para algo más pequeño, un espacio más pequeño. Entonces también imprimo. Ah, ok. Prints. Prince. Ah, Ok. entonces también. Muy bien, con. Ahora, pasando a tu primera exposición individual. Su primera exposición individual, ¿verdad? Correcto. Entonces, justamente acá mostramos para todas las cámaras de la Nación de la Pintura nuestra firma ahí, su firma, con nuestro autógrafo ahí. Eso para el mundo de recuerdos de la Nación de la Pintura. Justamente tenemos el material de Ángela, el material también de Nicole. Nicole nos ha firmado nuestro catálogo, creo que no. No hay firmado. No. Pero bueno, ya ahorita no vamos a pedir porque Nicole está acá, solo que ustedes no la ven. Pero bueno, hablemos de tu primera exposición individual con... me mencionas una en particular, que es México. un viaje caótico, ok. Como siempre, ustedes ya saben, amigos, que la imagen a full calidad estará saliendo por acá. Así que, coméntanos acerca de un viaje caótico. Ya, bueno, un viaje caótico te trata sobre mi depresión. Esto se notó más cuando ocurrió lo de la pandemia, ¿no? Entonces, todo el mundo se encapsulaba en su casa, ¿no? En sus habitaciones, ¿no? Es algo que al final nos ha afectado a todos, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo quería representar en esta fotografía, en esta habitación, era como mi mente, ¿no? Como que estaba fragmentada, ¿no? Porque yo estaba así, ¿no? Y como que trataba de estar viviendo de ella. Por eso es como que en la pared así, como que estaba soñando, ¿no? Y como también el personaje en su cara está fragmentado. Y está generado. También pues un pequeño golpe. Se lo se acabó, no sé. Sí, entonces también lo que quería mostrar es como que también puse la cruz porque es como que la religión también a veces nos pone así, nos está limitan esas que me y como yo estaba en colegios católicos desde niña, entonces como que también eso no me permitía, no había como hay cuestiones, cosas ahí, ¿no? Y también acá en el espejo, puse mi garganta por mi cuando es como que un corte, no te voy a mostrar eso, ¿no? Y aquí puse un cuaderno, Libro. un libro sobre la mujer, ¿no? Porque al final soy mujer, entonces hay temas sobre eso, ¿no? Soy como que un embrión, entonces Ok. creo que eso, Lo principal, en resumen, el mensaje de tu obra. sí, eso fue como una de las, o sea, pasé lo de la depresión y dejé de hacer, ¿no? Porque estaba metida en mi cuarto, solo dormía, comía, pero no hacía nada más, ¿no? Entonces, como que esto, o sea, he regresado a crear, no es como que solo dejan porque estar. Pero la depresión que nos comentas, más que todo fue entonces por la pandemia, por el tiempo de pandemia. Es que lo que yo así es que quería acelerar tanto en mi vida que, porque tenía cosas en realidad, y yo cuando trabajaba, porque como soy diseñadora gráfica también, trabajaba en un estudio y trabajaba desde las 8 hasta las 9 y subía a dormir, hacer cualquier cosa, pero no estar en mi casa ni estar más que todo con mis pensamientos. Me ponía a ver películas, a escuchar música, entonces como que trataba de taparlo, no me permitía descansar, estaba ahí. Entonces aceleraba, quería hacer esto, quería hacer lo otro, no me daba un tiempo para descansar. Cuando pasó eso lo de la pandemia, todo el mundo se metió en su cosa y yo no tenía nada que hacer, no estudiaba, como que lo dejé, no, o sea, había también en realidad. Y también pues el trabajo, yo me terminé de trabajar, entonces como que chocó y me quedé pues en casa. Entonces fue como que demasiado duro para mí, porque tuve que afrontar esta oscuridad que hay en mí, ¿no? O sea, las cosas que no obraba, que no me permitía obrar, que guardaba, entonces todo eso fue nada. Ok, eso es la realidad. Y depresión surge bajo algo más, que aún no sé, no hace momento para compartir, que es algo que aún estoy viendo, entonces como que aún me es difícil ver lo que fui en realidad. Entonces como que es justo lo que quisiera hacerlo, lo que dije, ¿no? Que me gustaría hacer de la fotografía y el audiovisual que aún estoy en. Ok. Ya, lo estaremos esperando en todo caso. Ahora, hablemos de la serie Relatos de una chica tartamuda. Coméntanos de cerca de la misma. Ya, bueno, pues, Relatos de una chica tartamuda, lo que quise hacer en esta serie es, bueno, lo me con un instructor. Ya, texto. Texto.
Entonces, en diferentes de esas fotografías de esta serie, hay como que yo estoy echada en la mesa vomitando letras, las palabras que no podía decir, ¿no? Fueron súper de letras. Y luego también puse la palabra tartamuda. Entonces, como que mostrar eso, ¿no? Entonces yo no aceptaba esto de mi identidad. Por eso ¿Colegio? con Collage. esa fotografía con, bueno, de collage, que experimenta bastante y es como que estoy rompiendo la foto, escribo encima de ella porque no quería que se vea mi rostro. Por eso como que es muy difícil en realidad irse en mis fotografías, porque no ves entonces me es incómodo verme en mis fotos. Sí, como que de verdad, o sea, yo venía a tomar fotos a mis hermanos en la casa, en las reuniones, entonces yo me gustaba mucho. Por eso es como mis hermanos son una extensión de mí. Además de contar mis historias de mis vidas, por eso los uso. O sea, yo pienso visualmente y artista sí, para mostrar eso, ¿no? Entonces, o sea, como me cuesta ver, o sea, hice esta foto y no se ve nada en esa, tapé todo y mi cara, me rayé en las fotos. Y hay una nomás que sí mostré, que está en la galería, que se llama que es la última. La verdad me costó mucho falda, porque no podía captar el sentimiento de lo que sentí. Entonces, me era muy difícil. O sea, yo sé lo que quería expresar, pero no lo podía expresar. Y luego de mi mente decía, ¿cómo hago para que la foto se vea triste? O sea, que se vea lo que quiero probar. Y me empecé a insultar. Entonces, o sea, dije, no, es que vamos a adaptar. O sea, yo pensé en eso. Dije, bueno, es que faltaba una. Y quería, pero no quería mostrar una foto mía, ¿no? Porque a veces, ay, no, es que esos tus hermanos o así. Entonces, a veces como que tratan de minimizar tal vez, ¿no? Pero, o sea, es su percepción, pero yo también a veces estoy como muy personal y, bueno, entonces yo dije, no, fui que una foto bien, me encapriché, entonces llegué a este punto de insultarme en mis referees, estaba mal. Y obviamente estaba por ahí y yo dije, Nico, no puedo estar llorando, perfecto, yo dije, y me todas las fotos que seguía llorando. Y, o sea... Pero esto fue muy artista de tu parte, déjame decir, la verdad. Pero estaba como llorando, muy triste, entonces como acá y como 100 fotos, sí, esta es la única buena que capta, o sea, es bastante difícil, o sea, me cuesta. O sea, 100 fotos para obtener... Una, exacto, sí. Wow. Entonces, como, ya al inicio como que fue más fácil porque dije que me cuesta la verdad, o sea. Y también la fotografía que quiero mostrar, que la que le digo, ¿no? Es netamente, a mí quiero aparecer yo, porque como la tartamudez es algo muy evidente, también eso es algo muy propio, ¿no? A veces no os puede interpretar un papel que les doy, pero que no se nota en la fotografía. Bien, Connie. Ahora, terminando de hablar de tu primera exposición individual, también hacemos mención de que todavía se puede visitar, ¿correcto o me equivoco? Sí. ¿Hasta qué fecha? El 31 de marzo. Hasta el 31 de... Ay, disculpen. Puede ser visitas guiadas, entonces. Ya, hasta el 31 de marzo en el Centro Cultural para los chicos y chicas que nos están viendo y quieran visitar la exposición de nuestra amiga Connie, ya lo saben, hasta el 31 de marzo en el Centro Cultural, ¿correcto? De la 11. De la 11 sí. Está de lunes a viernes de 8 a 12:45 y de 2 a 8, ¿no? Ya, ok. Nos comentabas también que vas a hacer visitas guiadas. Sí, este viernes, el próximo, el martes que viene y el jueves. ¿A qué hora? Si no me equivoco, ¿qué cosa estaba quedando? Ya, no te preocupes, nosotros esperamos. Ahí tus fans en Giro. Va a ser la visita guiada el viernes 24 a las 5 p.m., el martes 28 a las 11:30 y el jueves a las... ¿7? ¿6? Sí. Ya, 6. Ya lo saben, las fechas, el horario, si quieren estar presentes en la visita guiada que va a realizar Connie, ya saben las fechas, igualmente le estaremos dejando en la descripción sus redes sociales y mediante sus redes sociales, bueno, estarás anunciando, asumo eso. Sí, claro. Sí. Listo, perfecto. Entonces, primeramente, tus redes sociales. Pues Connie Instagram, por ahí va a estar apareciendo, por ahí ponen ahí. Connie Lazarte foto, pero en inglés. La PHOTO. Y yo también estoy como Connie Lazarte, ahí subo videos. ¿Sí? Sí, y en TikTok también. Ya muy bien, ahí me falta seguir, no soy siempre sí. Y esto, o sea, después Connie. Estoy a traer. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, ya lo saben, amigos y amigas que nos ven, a seguir a Connie Lazarte Hijos. Ahora bien, pasamos al punto de las preguntas introspectivas, ¿ok? Es un poco más entrando en lo que piensas. Para Connie Lazarte Hinojosa, ¿qué es el arte? El arte es una forma de expresar lo que tenemos, es una extensión de nuestra mente, es como una huella
actividad ya que es única, ¿no? Es como expresar todos esos sentimientos, emociones, las ¿Vivencias? creencias. No, ok, perfecto. ¿Algo más quizás? ¿O sabes? No. Pues yo solo siento que mediante mi fotografía, mi arte, o sea, lo que yo busco es hablar sobre lo que está habitando en las Sombras. sobre lo que la gente no quiere hablar. Entonces, como hablar esa idea. Muy bien, muy bien. Ahora, para Connie, ¿qué es una obra de arte? Una obra de arte es algo que es atemporal, que la gente se va a sentir identificada, ¿no? Es algo que no importa el tiempo y aún así va a ser arte, ¿no? Porque te conmueven. Creo que una obra de arte te conmueve, ¿no? Es como una creación. Entonces, para Connie, sí o sí, la obra de arte tiene que transmitir. Si no, podría quedar solo en el estético, ¿o sí? No. Bueno, yo considero personalmente que la técnica, todo se puede aprender. Yo era terrible tomando fotos. O sea, mi primera edición, una de las veces que se son de los hermanos, uno es fotógrafo y uno es artista plástico. Entonces decían como sus proyectos son como de terror y yo tenía que arreglar una de esas. Entonces como que me daba miedo. O sea, mi primer proyecto fotográfico es como, ya no uso sangre. Bueno, no uso sangre obviamente, no uso miel y colorante. Ah, ok. Ay, no, ¿quién es? Entonces como que yo era terrible, pero fue algo que aprendí, ¿no? Entonces yo creo que técnica, uno puede aprender la técnica, está ahí. Pero uno lo que va a desarrollar es la idea. Cómo estar pasando, así cómo hacer que tu vida se vea en el papel, ¿no? Porque uno puede aprender a dibujar, uno puede aprender a tomar fotos, uno puede aprender a escribir. Hay personas también que pueden decir, no, falta esto, y está bien, no necesito corrección. Pero la idea es algo que para mí netamente, si no tiene un mensaje o si no me conmueve a mí, tal vez no me conmueve a mí porque la obra de arte te va a conmover de acuerdo a tus experiencias. Creo que te haga sentir algo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es una obra de arte. Ok. Y bueno, Connie, coméntanos acerca de la familia. ¿Piensas en tener una familia? Bueno, hace 5 años hubiera pensado que sí, no. Pero ahora que he ido sanando, me di cuenta que una familia requiere de tiempo, de educar, o sea, y también de no estar pasando ¿no? lo que tienes. Entonces creo que tendría que pensarlo bastante en realidad. Me gustaría decir que no, pero en realidad las cosas pueden cambiar, ¿no? Así que, bueno, uno está abierto al final todo, ¿no? Pero siempre como que la crianza es muy importante y el tiempo a darle a la persona. Sí, tienes razón. Connie, bueno, ahora, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? Justamente haciendo mención o entrando en contexto para que la gente sepa, por si no sabía, en tu exposición hubo una galería que mostraba arte digital y, bueno, obras también realizadas por inteligencia artificial. ¿Qué opinas? Es que es muy difícil responder esa pregunta. La fotografía, cuando empezó, los pintores pensaban que iba a reemplazar su trabajo, ¿no? Entonces decían, la fotografía no es arte, porque lo hace una máquina. Pero hubo una época que no solo se dedicaba a tomar fotografías a las personas cuando alguien se moría y tomaban una foto, ¿no? Entonces mostraba más, porque había una intención, ¿no? Entonces creo que si la inteligencia artificial en realidad tiene una intención, puede considerarse arte, porque lo hace una persona, ¿no? Porque si tú ya tienes una idea preconcebida y la tienes y la trabajas en inteligencia, pero también no solo la exportas y la trabajas en más, le pones tus fotografías, o sea, y le pones lo adecuadas, entonces yo creo que sí, podrías trabajarla, ¿no? Pero es como, o tal vez solo quieres ver lo que necesites, ¿no? Tal vez, yo siento que mucho en el audiovisual, cuando se hagan los story se va a necesitar para ver el ambiente, la iluminación, porque siempre se necesita para el audiovisual eso bastante, ¿no? Que tenga, que mueve, si puedes recrearlo, entonces que no te requieres de ir a ver tanto, tal vez una cariñas más, pero no hacerlo, no sé. Yo creo que, así como la fotografía en ese tiempo fue concebida, también la fotografía retocada, artística, que usa Photoshop, porque yo también uso, ¿no? Entonces, como no es arte, pero al final si tengo una idea, yo creo que sí, ¿no? Al final, no, sí, transmite. claro, porque al final, una obra o el arte se vuelve arte cuando una persona lo siente. Claro. Solo porque el artista dice obra de arte, sino que uno lo siente. Entonces, varía bastante porque yo sigo a fotógrafas que siguen que en España usan la inteligencia artificial en sus trabajos. Y usan sus propias fotografías y dependen de sus elementos. Entonces,
tendremos que ver cuál es la intención de la persona. Si es una intención de comunicar algo, de darle más, está bien, ¿no? Pero si es una intención solo copiar y decir, pues soy artista, pues no, cambia la cosa, ¿no? Entonces hay que ver muy bien, ¿no? Muy bien, Connie. Ahora, para terminar con esta etapa de preguntas, ¿cuáles son tus influencias? Bueno, mis influencias es el expresionismo alemán, ya que habla bastante sobre el interior, del mundo interior del artista, y también sobre el realismo mágico, ¿no? Que trata de mostrar a estos personajes, a los personajes como que es el reflejo de la humanidad, ¿no? Es por eso que una de mis inspiraciones es Guillermo del Toro, porque eso muestra, ¿no? Él muestra que estas criaturas pueden ser mucho más humanas que los mismos humanos, ¿no? En la forma de la cual muestra que una persona no tiene que cambiar para amarse como la vida, ¿viste? Porque es una reinvención de la vida, ¿viste? También digas, bueno. Y Pinocho y el rímel, pero no tienen que cambiar para ser un humano. Entonces es una influencia que es bastante tengo, ¿no? Guillermo del Toro es como el primero que está ahí, ¿no? O sea, latino, o sea, tiene su ideas a trabajar en muchas cosas, no solo ha empezado ya a ser director, empezar a ser productor, no empezó desde cero. Entonces ese crecimiento también me inspira como persona, ¿no? Porque él decía bastante, hay bastantes, en YouTube él habla bastante charlas de él, ¿no? Él decía que cuando él era joven pensaba que no iba a ser Superman, y él te inspira a decir que esos son personas que cuando somos jóvenes pensamos, pero va a llegar en muy de esfuerzos, claro que va a llegar, requiere sacrificio como todo, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, también tengo otros influencia, inspiración en realidad, que también me inspira, que hay una fotógrafa que se llama no. Ella hace documental artístico, ¿no? Retrata estas fotografías bajo un escenario, ¿no? Entonces creo que es comunica, ¿no? La humanidad, la condición humana. Entonces es lo que yo también quiero hacer, ¿no? Comunicar esa condición humana. Tal vez no lo hago de forma documental, pero sí, yo por eso a mí, o sea, también una de mis inspiraciones es el Robinson, ¿no? Porque yo no solo me fijo en la fotografía, sino en armar toda la estética, que esa es mi meta en realidad, en audiovisual, ¿no? Bueno, la fotografía solo tal vez se trata de el retrato, de ver, de dominar una cosa, ¿no? Tal vez no del protagonismo, pero el director de fotografía se encarga de armar la escena, dar la iluminación de la farmacia. Es por eso que me trabajo bastante de eso, iluminarla mucho. Es como que yo siento que es como una película congelada. Y es algo que me pues es lo visual, como es todo lo que... Ahora bien, la duda que me nace es que si bien mencionas a Guillermo del Toro, ¿te gustaría llegar a ser cineasta? ¿Está bien el término cineasta? Sí, la verdad sí, es que siempre supe que quería hacer algo creativo. Entonces, fotografía, cineasta, es creo que todo. Porque también trabajas con muchos artistas, con música, y es como que está ahí todo, ¿no? Entonces, una historia, gente de producción, los actores que encarnan esos papeles, que como William Dafoe dijo, ¿no? Yo solo soy como que transmito la idea del director, pero no soy el personaje. Es como que aprendes bastante de eso y es como que conoces gente y se dan sus opiniones y alimentas el proyecto y no solo es como algo personas, sino es como algo por urbano. Entonces, creo que también la forma de cambiar el mundo es con el evolución, ¿no? Porque cuando era niña yo miraba muchas películas donde no había personas con mi tono de piel, entonces uno no se aceptaba, como yo no me aceptaba por mi tono de piel, entonces es algo que me costó. Pero cuando tú ves personajes como tú en la pantalla, es como te sientes identificado y se puede cambiar, porque al final hay que usar esas herramientas en el audiovisual del arte para aprender, para sanar, y se puede hacer. Entonces es como que, o sea, si hago documentales sería igual como mi fotografía, ¿no? Porque había cosas personales que buscaría sanar. No sé, tengo varios proyectos. Estoy armando guiones, entonces ahí está. Ah, pues bien, muy bien, Connie. Ahora, entonces no descartamos la idea de ser cineasta. Sí, por eso estoy estudiando. Muy bien. Bien. ¿Cómo me preparo? Exactamente, como bien nos comentaba Sol en su entrevista, hay que tener convicción en la vida para alcanzar nuestras metas y las cosas que queremos, ¿no? Perfecto, Connie. Ahora, entramos a la quinta etapa. ¿Qué es lo que se viene en tu carrera, Connie? Coméntanos si por ahí tienes algún proyecto, alguna actividad, exposición. Bueno, tengo una exposición en Clip. Ya. Es que voy a estar ahí comunicando en redes sociales. Pero es un trabajo nuevo, otra forma de ver mi trabajo. Entonces me parece muy interesante. Y también estoy preparándome para dictar cursos de fotografía, edición, fotografía de autor. Entonces, y de aprender fotografía desde Cero. cero.
Entonces, lo voy a hacer de forma virtual y presencial. Entonces, es lo que me encanta ahora que estoy enseñando. En mi caso, estoy enseñando fotografía y es ¿Tú bien? todo animación. Entonces, a mí me encanta también, o sea, enseñar. Y siempre he sido muy paciente, o sea, me gusta, aprendo, te refresca. Entonces, creo que es muy importante siempre seguir educándose. Claro. Aprender de otros. Los niños te enseñan, cualquier persona te enseña realmente. Así con lo que no hace, lo que quiere ser y lo que no quiere ser. Claro, perfecto. Entonces, toda esta información la estaremos teniendo más a detalle en tus redes sociales. Entonces, ¿cuáles son tus redes sociales? Todo lo que tengas. ¿Listo? O lo que quieras decir. Así. Bueno, mis redes sociales en Instagram estoy como Connie Lazarte Foto, pero en inglés, claro. PHOTO. Y en Facebook estoy como Connie Lazarte Foto. Fotografía en inglés. Fotografía. Ajá, pero en inglés. Bueno, no sé cómo dice. Fotografía es mucho más. Ya están saliendo para acá, vamos a estar por ahí, ¿listo? Okay. Y en YouTube estoy como Connie Lazarte y en TikTok como Connie Lazarte, ¿vale? También en TikTok. Tienes a seguirle. También tengo una cuenta secreta que hizo con este secreto. Es permito ser yo. Ya no es secreta porque lo acabas de decir. No saben cuál es. Pero lo van a buscar. No lo van a Porque así es la gente. Bueno, bueno, yo creo que una persona también estoy y creo que ni siquiera se da cuenta si que no es reto. A ver, si te creo que bueno, y dan Ahora, un mensaje de despedida. Que quieras decir, no sé, a tus papás, a tus hermanos, a tus fans, quizás, seguidores. Vamos, las cámaras son tuyas. Creo, bueno, me gustaría agradecer en realidad a mi papá y a mi mamá por acompañarme en este viaje, por siempre estar a mi lado, porque cuando a veces yo ya no tenía fuerzas, ellos estaban ahí atrás, me apoyaban de alguna forma, en cualquier forma en realidad, ¿no? Desde mi crianza, mi forma de ser, fueron muy pacientes conmigo. Cuando tuve esto de mi depresión, que aún la tengo en realidad, pero, o sea, en ese primer momento eran muy comprensivos y eran muy abiertos, ¿no? O sea, no me juzgaron, me dejaron, ¿no? Era muy difícil también yo hablar sobre eso. Y bueno, infinitamente a mis hermanos, ¿no? A Nicole y a Gabriel, que, o sea, son el pilar de mi vida, o sea, yo, el pilar de mi vida porque, bueno, soy hermana mayor, ¿no? Entonces es como que siempre están ahí apoyándome, yo los apoyo, y ellos entienden mi historia, saben realmente todo sobre mí, ¿no? Entonces es muy importante decirles gracias sobre. Y ahora también igual están acá, pero igual, ¿no? O sea, quiero agradecerles, ¿no? Porque también ellos son fieles a ellos mismos, ¿no? En su trabajo, en todo. Entonces, eso, ¿no? Y invitar a la gente, ¿no? A que también haga eso, ¿no? Que sean fieles. Que va a costar, pero que sí, que necesitamos apoyo, personas, ¿no? Entonces, que estén detrás tal vez de nosotros, viéndonos, que nos apoyen con una sonrisa, con cualquier cosa, ¿no? Entonces, que se atreven, ¿no? Y también que estén buscando terapia, pero no necesitas ir a un psicólogo, o sea, puedes ir, buscar en YouTube, eso es lo que yo hago también, o sea, es pues, el psicólogo a veces está claro, o sea, sería ideal, ¿no? Pero en YouTube puedes encontrar meditación, escribir me ayuda bastante, entonces invitar a la gente a hacer eso, ¿no? Porque es bastante difícil, ¿no? Y también encontrar un círculo de amigos o amigas que te respalden, que estén ahí, ¿no? Yo una vez leí esto, que no vi un video realmente de que si tú te juntas con 5 personas que son exitosas, puedes ser el quinto. Pero si tú te juntas con personas que no se desarrollan, bastante igual que ellos, ¿no? Entonces, que es importante rodearnos de personas que nos apoyan, que aporten. No importa si no están en el mismo medio al final del arte, ¿no? Sino en realidad, si son emprendedores, tienen negocios y están ahí, al final es eso, ¿no? O sea, aprender de esas actitudes, ¿no? Claro. Y siempre ser amable con las otras personas, ¿no? Nunca se veamos reforzando. ¿Y cuáles son sus intenciones propias, no? Creo que es muy importante ser muy delicado con eso. Y eso. Muy bien, Connie. ¿Algo más que quizás quieras comentarnos? No, solo quisiera agradecerte por permitirme estar acá y por permitir comentar lo que pienso, ¿no? Porque me permite también sacarlo y ahí. Y muchas gracias por todo. Me encanta lo que hacen en la vida. Yo soy fan de todo. Estoy ahí, que me sigan. Gracias a ti, Connie. Gracias a tus hermanos, Nicole y Gabriel, por visitarnos con anterioridad. De verdad que la familia de la Sertinoposa nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido, yo sé que no solo a mí, sino a muchos a través de las pantallas. Y de todo corazón y en nombre de la Nación de la Pintura, que sigan cultivando más logros, que sigan haciendo las cosas como las vienen haciendo y mejor aún, con cada aprendizaje, con cada paso en esta linda carrera que han elegido, englobando toda el arte, ¿no? Sí. Entonces,
Igualmente, sus redes sociales de Connie las estaremos dejando por acá, bueno, su Instagram por acá. Y lo demás que ya mencionó, lo vamos a dejar también en la descripción del video, por acá abajo, ¿ok? Así que a seguir, a demostrar su cariño como siempre, lo decimos con todos los artistas que vienen, compartan su trabajo. Si quieren, justamente Connie nos mencionó acerca de clases, que piensas dictar y ya estás dictando clases. Bueno, para más información, su Instagram, directamente con ella, ¿ok? ¿Algo más quizás? Sí, que si se equivocan, que se equivoquen ahora, que cometan errores. De ahí se aprende todo. Yo me como digo un montón, la gente no ve, la gente ve solo el éxito cuando ya está cool. O sea, cuando ya estás ahí, pero no ve lo que está detrás, lo que cuesta salir una foto, lo que cuesta abrir y mostrarse, no sé, cometer errores, permítanse ser ustedes mismos, ¿no? Y que si alguien les dice algo, en realidad, no importa. Porque una persona puede decir, ay, qué lindas tus fotos o qué feas, pero eso no va a definir quién soy yo y lo que sí es, ¿no? Porque es su percepción. En decir que es más o menos, no va a cambiar, ¿no? Entonces, a veces es difícil en realidad, ¿no? Porque yo no puedo decir, pero en realidad mantenerlo en el día a día es muy difícil, pero siempre hay que tenerlo presente. Es y tomar agua. Pues horas, que eso es edad. Dormir esas horas. Las horas. Eso dile a Nicole que no te... No, ya se durmió esas horas. Muy bien, que entonces... Esto fue Connie Lasarte Hinojosa en La Nación de la Pintura. Besos, abrazos y gracias a todos. I know they could tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the cradle. What's up? Only right that I do it. Colossal until I'm a boss, so they want me to fail. Look, we prevail. Tell them to